a cualquier distancia donde usted se encuentre. Un abrazo fraternal. Ahora deseo leer la palabra de Dios en dos porciones, en San Lucas 23:50 y en San Juan 19:38. Antes de leer esto tan hermoso, quiero decirles que cuando yo llegué la primera vez a la tumba de Jerusalén, ahí donde fue puesto el Señor, se sintió tanto su presencia. Yo grité muy fuerte a otros hermanos, les dije: vengan, métanse, porque aquí se siente la presencia de uno que vive. Nuestro Señor Jesucristo vive. Y después de cuando estuve dando testimonios, me han llamado algunos o han comentado para recordarme muchísimo más testimonios de sanidad. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo vive. No puede sanar a alguien con su mente, con su imaginación, algo tan grave como acaba de sanar la hermana Verónica Juárez. Estuvo muy gravemente enferma, un problema de su cabeza era terrible. Sin embargo, antes de que la operaran, el Señor Jesucristo obró en ella hace como 3 meses. La hermana Juanita Chávez de Las Tunas me recordó cuando ella era joven, padecía la migraña también. En uno de los viajes que daba cada semana a Las Tunas, el Señor tuvo misericordia de ella y la sanó hasta ahorita. Algo que me acordó mi hija Elivier de los certicercos. Certicercos son unos animalillos que producen los marranos, le llaman pipitilla. Ella padeció de 7 certicercos en su cerebro. Nos pusimos a orar como 7 días cuando la llevamos para que le hicieran una resonancia muy especial. Los tenía muertos, los 7. Después, al poco tiempo, estando yo en mi parcela, llegó por ahí, porque ahí pasa la carretera de Las Conchas. Llevaba su esposo Tomás Farías de María Díaz, muy grave. Ella ya no podía ni abrir los ojos. Iba ahí ya nada más, pues viva, pero con un dolor de cabeza y ya privada de sus acciones. Entonces ahí me pidieron que orara por ella y oré adentro del carro donde ella se encontraba, pues ya completamente desvanecida, y nuestro Señor tuvo misericordia. Se la llevaron a Colima, le hicieron el estudio de su cabeza y le encontraron 21 certicercos muertos. Eran tantos que podían, decían los médicos, podían ser hasta 22, pero le contaron 21. Ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí también me acuerdo de Vidalito, cuando nació Vidalito Juárez, el hijo del hermano Vidal y hermana Gracia. Un día iba pasando yo y estaba la hermana con el niño en las piernas, chiquito, y estaba llorando mucho la hermana. Me conmoví, le digo: ¿qué pasa, hermana? Mire, hermano, el niño no tiene casco, tiene gran parte de su cabeza que no tiene hueso. Oh, sentí tan feo, me estremecí de angustia y me acerqué, empezamos a orar. Ella empezó a hablar en lenguas, en ese rato el Espíritu Santo la bautizó y el resultado es que también sanó completamente a Vidalito. Es un pastor ahora, es un profesionista, completamente sano, sin ningún problema de aquello tan grave que tenía. Entonces, con tanto gozo leo la palabra del Señor, la predico, deseando que usted también la crea y la reciba. Dice aquí en el capítulo 19 de San Juan, verso 38 en adelante: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús,
pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en ese huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Les había adelantado que el tema se llamaba preparando especies aromáticas para bendecir, para glorificar el nombre de Cristo Jesús. Acá en San Lucas, en el capítulo 23, verso 50, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación, estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Vean esto que a mí se me hace maravilloso, cómo el Señor Jesús, siempre en medio de tantos enemigos, tanto detractor, tanta gente que no cree en Él, que lo desprecian, siempre hay quien sí lo quiere mucho, sí hay quien le amamos. Tanto gente de alto nivel, tanto de gobierno, de economía, como también gente humilde, gente muy servicial. Dice aquí que un gran hombre que era fariseo llamado Nicodemo preparó una especie, de veras se me hace grande, casi 100 libras, viene siendo un poquito más de 45 kilos de mirra y aloe. Es algo amargo, algo que no es para tomar, pero muy aromático. Es un bálsamo, esa cantidad. El sepulcro donde pusieron al Señor es como adentro de la roca hicieron como una pilita, haga de cuenta como la pilita de un lavatrastes, pero suficiente para que quepa un cuerpo. ¿Qué hizo ahí este hombre? Juntamente con el otro también, que era como un senador de la República, tenía autoridad, tenía la facilidad de arrimársele directamente al gobernador, al presidente, y entonces le pidió el cuerpo del Señor, y no se lo pudieron negar porque era un hombre pues muy principal, muy importante, y él tenía dinero. Una sábana era costosa porque era fina, era de mucho precio. El sepulcro también se cree que era de él. Era un sepulcro nuevo, costaba muchísimo. Un sepulcro hecho en esa roca tan dura era de mucho costo.
Por eso dice la Biblia que en su humillación no se le hizo justicia al Señor, pero con los ricos fue en su muerte. Es por eso, porque tuvo un sepulcro de rico, una sábana de rico. Y estos hombres unidos sepultaron al Señor muy dignamente. No pudieron hacer nada contra todo el pueblo que se había enardecido para la crucifixión del Señor, pero sí pudieron darle una sepultura muy digna al Señor. Y lo sumergieron ahí en esa especie, en ese bálsamo, para que su cuerpo no se descompusiera. Todo aquello que apestaba el cuerpo del Señor por la mucha saliva que le habían escupido, por la mucha sangre que se había derramado desde su cabeza hasta sus pies. Cuando se derramó su sangre por su costado, pues toda le corrió por sus piernas. La sangre en su cara, en sus hombros, en todo su cuerpo, las heridas. Era para que rápidamente estuviese muy hediondo su cuerpo. Pero ellos pensaron en que el cuerpo del Señor ya ahí no tenía que estar apestando. Sin duda lo lavaron y lo ungieron tan maravillosamente. Pero algo más que me gusta aquí, que me conmueve y que quisiera yo también ser parte, ser algo de ahí, de eso, es que las mujeres que siguieron al Señor no lo dejaron donde miraron el peligro, donde miraron los desprecios, sino que inmediatamente y todo el rato siguieron el cuerpo del Señor. Terminaron de la cruz, se vieron cuando lo bajaron de lejecitos, pero lo siguieron y también miraron dónde lo pusieron. Pero lejos de irse a otro lado, lejos de ir a dormir, a estar en sus cosas, en sus quehaceres, se pusieron a preparar ellas algo mejor, algo más oloroso para ungir al Señor inmediatamente que tuviesen la oportunidad. Es lo que dice aquí la Biblia, que ellas vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos. Eso para, pasando el momento del reposo, poder ungir al Señor. Entonces, hermanos, yo por último quiero animarles a ustedes a que hagamos algo también en este día y todos los días de nuestra vida, preparar algo para el Señor. Y usted dirá, ¿qué puedo preparar para el Señor? En Apocalipsis capítulo 5 dice que cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Yo antes, que no conocía pues nada de la palabra de Dios, era muy religioso, pero no conocía nada de la palabra de Dios. Cuando decían de santos, inmediatamente pensaba en las imágenes, pensaba en pues que la Guadalupana, que la Virgen de Talpa, etcétera, y muchos, que San José y todo eso, pero en imágenes, en figuras, en ídolos. Pero ahora que he leído un poco la palabra del Señor, los santos son como María, como estas mujeres, como ese José de Arimatea, como ese Nicodemo, como Pedro, Juan, Pablo, todos esos hombres de Dios, los profetas, Moisés. Cuando la Biblia habla de santos, habla de gentes
no de cosas, no de imágenes, monos, etc. Cuando habla de santos, habla de hombres y mujeres separados del pecado. En medio de aquella multitud asesina, enfurecida, llena de odio y de maldad contra el Señor, había gente santa, gente con su corazón limpio. Mientras que unos descargaban todo su odio contra el Mesías, otros estaban llorando, estaban tristes, estaban sufriendo. Les dolía aquello. Dice que José de Arimatea no consentía, no estuvo de acuerdo en esa decisión que tomó todo el gobierno y todo el pueblo judío y todo la alta casta de escribas, fariseos, sacerdotes y todos a una, dice la Biblia, se unieron contra su Cristo, contra el Cristo de Dios. Así, igualmente, dice aquí la Biblia que aquellos seres vivientes, aquellos ancianos, aquellos ángeles y todo, dice que con copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Quiénes? Pues usted que ama a Cristo, usted que dejó el adulterio, usted que dejó la borrachera, usted que dejó la maldición, usted que ha dejado el robo, la traición, la hipocresía, la mentira, usted que ha dejado todo pecado por seguir a Cristo, usted es un santo. Y dice aquí en el capítulo 8, verso 3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos. Esto es bonito, es maravilloso. De todos los santos, no de los santos ricos o de los santos pobres. Dios, aunque sin ninguna hermosura, sin ningún parecer, de tal manera fue desfigurado su rostro, que no hay parecer en él ni hermosura para que le deseemos, dice su palabra. Desechado de entre los hombres, varón de dolores, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y azotado. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, mas por su llaga fuimos nosotros curados. Eso nos ha hecho santos, apartarnos del mundo, de servirle al diablo. En cuanto más se le arrima a una gente al diablo, más se le retira a Dios. Entre más se le arrima a una gente a Dios, más se le retira al diablo. El que va a una cantina se le va arrimando al diablo. El que va a comprar su cajetilla de cigarros va derechito a arrimársele al diablo. Pero el que va derechito a leer la Biblia, el que va derechito a doblar sus rodillas para hablar con Dios, a Dios se le arrima y al diablo se le retira. Mire este pasaje, me gusta muchísimo. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar de Dios con su incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Quiere usted parecerse a aquellos que bajaron al cuerpo del Señor y que se fueron a su casa a prepararle algo para el Señor? Usted puede hacer igual. El Señor todavía necesita ese perfume aromático, ese incienso. Él todavía lo necesita, y lo necesitan los ángeles. Lo necesitan esos 24 ancianos. ¿Quiénes serán? Posiblemente sean los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Posiblemente. Pero son gentes muy importantes, son los que están allí diario frente al trono del Cordero, allí en el altar donde se ofrece el sacrificio vivo y santo a Dios, las aromas fragantes. Y no hay algo más fragante y más aromático
que nuestro amor por el Señor Jesucristo, que le amemos en medio de todas las cosas y dificultades que vivimos, que estamos viviendo, que padecemos. La oración con amor es lo que los ángeles agarran y la unen a aquel incienso. El incienso es algo que se quema, algo que según lo que se quema, a eso huele. Si quema carne, a carne huele. Si quema madera, de la madera que sea, a esa madera huele. Hay maderas muy olorosas. Por aquí hay una poca de esa madera copal y otra, no me acuerdo cómo se llama. Aquí hay poca, pero hay. Muy aromática. Se quema y trasciende, muy hermoso. Cuando ellos, dice aquí que prepararon especias aromáticas, es porque expedían un aroma que hasta lo más apestoso lo destruían. Lo más horrible de nuestra vida, de nuestros pecados, cuando elevamos oraciones al Señor, todo queda desbaratado, destruido. Se quita todo lo pestilente de nuestra vida y ya hay aroma fragante que no se queda aquí. Ninguna palabra que sale de nuestra boca en oración cae a tierra. En esta tarde voy a orar otra vez por usted. Nada va a encontrar en el cielo más de que lo que mande ahorita que está vivo. Ya uno muerto ya no puede prepararle nada al Señor. Los muertos no alaban al Señor. Nadie puede alabar al Señor ya en la sepultura. Pero ahorita sí podemos. Podemos amar al Señor, el mejor incienso, acompañado de oración, ese amor. Leer su palabra, adorarla, desearla. Me da gozo por los que me escriben mensajes y me dicen, hermano, en cuanto se abran los templos, yo quiero ir al culto, yo quiero ir allí para juntos alabar al Señor. Pues juntos vamos a orar y juntos vamos a preparar incienso, juntos vamos a quemar ese olor fragante que llega hasta el altar, porque esos 24 célebres ancianos con todos los ángeles que están destinados para ofrecerle a Dios el sacrificio, ellos toman de nuestras oraciones para unir a otro olor, a otro aroma, pero solo el incienso sin oraciones no tiene la misma fragancia. Aquí dice que le ofrecieron incienso con mirra, le ofrecieron un bálsamo, algo ya compuesto. Ofrezcámosle hoy al Señor. Yo no sé por qué le llaman sábado de gloria. Sin duda que eso se lo sacaron los que creyeron que el Señor Jesucristo ya no se iba a levantar. Pusieron un grande grupo de soldados, los malhechores, porque le dijeron al rey, al gobernador, a lo mejor vienen sus discípulos y se lo roban. Ese impostor, ese mentiroso, dijo que al tercer día iba a resucitar. Y si vienen sus discípulos y se lo roban, van a decir que se cumplió lo que él dijo. Danos soldados, préstanos una guardia, 2 pelotones de soldados o más para cuidar un cuerpo allí tapado adentro de una roca con una gran piedra. Pero hermanos, cuando llegó la hora de que el Señor se levantaría, porque Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a levantar, hubo un terremoto, la roca tuvo que quitarse y el Señor se levantó. Los soldados todos en el suelo quedaron y fueron y le dijeron al sumo sacerdote, así pasó. Hubo un relámpago terrible, nos oscureció la vista el resplandor de gloria. El Señor se salió de la tumba, nadie lo sacó, nadie se nos arrimó, no nos dormimos para nada. Bueno, miren, les voy a dar mucho dinero y si
el gobernador, si su comandante lo sabe, también le pagamos, también lo sobornamos. Pero ustedes digan que ustedes se durmieron y que sus discípulos, cuando ustedes estaban dormidos, se robaron el cuerpo. Hermano, lo que no sabían es que el Señor se iba a andar apareciendo y que todavía está con nosotros. Estos testimonios, estos milagros y lo que estoy sintiendo en mi corazón es Cristo vive. Él vive para siempre. En eso no pensaron, porque la mente del hombre es tan chiquita y más cuando tiene el diablo adentro. Pero hermanos, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, pensamos más lejos. Pensamos no nomás aquí, no nomás en lo que nos comemos, pensamos también en la salvación y en la vida eterna. Oremos. Amén. Bendito Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesús, tu único Hijo, mañana a las 6 estaremos aquí también predicando esa gloriosa resurrección. ¿Y cuántas veces se apareció? Muchas veces, pero no solo en ese momento. Después se le apareció a Saulo de Tarso, como dijo, como a un abortivo se me apareció a mí, pues yo era peor que un aborto, y también encontró mi vida, una vida perdida. Pero ahora mi deseo es como aquellos y como aquellas mujeres que no perdieron el tiempo, sino que preparaban las especias aromáticas. Yo cada vez que les pongo un mensajito de tu palabra, estoy preparando algo de lo más aromático que es tu palabra. La especie más maravillosa es tu palabra. Y le añadimos allí la oración, le añadimos ahí la alabanza, la adoración a tu nombre, y llega hasta el cielo. Esta sencilla y breve oración servirá para que los ángeles la tomen y la añadan juntamente todos los que están ahorita orando, los que oren mañana, los que oren al rato, en la noche, todos de allí. Entre más gente ora, más aroma fragante hay para el cielo. Le gustan a Dios las oraciones, es lo que nos dice tu palabra, Padre mío. Te gustan las oraciones. Señor, muchas gracias. Te ruego que ayudes a todos para que nos den ganas de orar, porque es cuando tú estás feliz, contento y respondes todas las peticiones. Anoche que estábamos orando ya muy noche, que me hablaron de Las Vegas para que oráramos por esta Lorenita Rangel, porque tenía mucho dolor en su pie. Instantáneamente la sanaste. Todavía ahora me habló su mamá para decirme que en ese rato el dolor tan terrible que la estaba haciendo llorar a gritos desapareció. Es que tú no estás muerto, tú no eres un mito, tú eres una realidad gloriosa, estás con nosotros. Ayúdanos. Si alguien no puede creer, ayúdale, dale señales, dale pruebas, como le diste a Tomás, por amor a él, por amor a esa persona, dale pruebas de que tú vives. Señor, gracias, en el nombre de Cristo Jesús, te amamos, Señor. Amén. Un saludo a todos, y mañana, a las 6 de la mañana, vamos a hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa más les deseo aconsejar, porque ha habido comentarios de lamento porque no se enteraron cuando celebramos la mesa del Señor el jueves. Tomen esa predicación, hagan así como hicimos o como gusten. Es diferentes formas de celebrar la mesa del Señor, pero si así les parece, júntense mañana en la tarde, hoy en la noche, celebren la mesa del Señor. Vieran qué a gusto me siento yo, qué paz tengo en mi corazón por haberlo hecho. Con toda mi familia estamos gozosos. Y los que piensan que eso es un atrevimiento, pues es que no tienen confianza en su Padre, no tienen confianza en su Señor, no tienen confianza en el que dio la vida por ellos. Pero los que tenemos confianza, hagámoslo. Varias familias le dieron a sus niños también. ¿Qué más santo que un niño? Los niños son de Cristo. Puedo decir, la doctrina de las denominaciones o lo religioso hace que
no, si no haces esto. Bueno, un día fui a Guatemala y llegó un pastor ahí y agarró el lugar. Como mínimo 2 horas, casi 3 horas, enseñó cómo tomar la mesa del Señor. Cuando llamó a la gente, nomás él, el pastor encargado de la región, con su pastor encargado de ahí local, nomás ellos dos la tomaron. Uno se la dio al otro. Condenaron tanto a la gente que ninguno participó. Por eso la palabra del Señor dice, pruébate tú, que no te prueben. Condenó a todos y ya, ándele, ¿y quién va a venir? Pues nadie, ni yo siquiera. La mayor parte de la gente se salió. Por eso yo le digo, la palabra de Dios es la que nos rige, no las sectas, no el tanto sectarismo que hay en las mismas iglesias evangélicas. Quieren que la gente sea mejor que un ángel. El que pesa y conoce los corazones es el Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sean con usted para siempre. Gracias a mi nuera Lidita, que ahora a ella le tocó, él anda por allí en un mandado y no alcanzó a llegar. Un saludo a todos, Dios les bendiga.